Bienvenidos, soy Juan Camborda, director y conductor de Un Mundo con Opinión. La semana que ha concluido nos ha dejado algunas lecciones, algunas no tan agradables y algunas con optimismo, porque el mundo parece que quiere un mundo en paz. Parece que la paz es el deseo de todos los que vivimos en nuestro planeta. China ha presentado un proyecto de paz y lo ha conversado en su visita a Moscú con el presidente Putin. También tiene previsto conversarlo con el presidente Zelensky de Ucrania. Pero hay un problema. Europa no quiere la paz. Europa persiste en que la guerra es el camino. Europa persiste en que la solución de los problemas geopolíticos se resuelven con las armas. No por gusto tenemos la herencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que causó dolor, tragedia, muerte, desolación en Europa. Pero aún así, los europeos persisten en que la salida es la guerra y no la paz, no el diálogo. Y China cree que la salida pasa por el diálogo, por buscar la paz, por vivir en un mundo de paz que beneficie a la humanidad. Son 12 puntos. El primero de ellos, el más importante, es que se busque una paz en una mesa de diálogo en la que se pongan de acuerdo los países que están en conflicto, que no haya bloques, que no se formen bloques para generar una tensión en el mundo cuando hay dos bloques que se enfrentan y los que están al margen pagan las consecuencias de estas guerras. Por eso la propuesta de China debería ser escuchada por todos. Y yo les recomiendo a ustedes, entren a internet, busquen propuesta de China para la paz entre Rusia y Ucrania, búsquenlo en PDF y van a tenerlo todo el texto, léanlo y comparen con la actitud que tiene Europa frente a esta propuesta de paz. Europa no quiere, pero quizás el que no quiere con mayor fuerza es Estados Unidos, porque como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, Europa no es sino un vasallo más del imperio norteamericano. Y ellos no quieren la paz, por lo tanto Europa no quiere. Y justo el día en que se está hablando de paz, en Lituania están celebrando la inauguración de un monumento a la libertad. Y la libertad es la derrota que le hizo Lituania, no a Rusia. Los europeos dicen a Rusia, no. La derrota que sufrió el Ejército Rojo cuando quiso no anexar a Lituania, ni a Estonia, ni a Letonia, porque ellos ya formaban parte del imperio ruso, sino hicieron la guerra para incorporarlos a la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. No fue Rusia la que perdió, fue el Ejército Rojo durante la Revolución Bolchevique en 1918. Pero ahora lo celebran como si fuera así, como si hubiera ocurrido una derrota de Rusia. Porque no nos quieren decir la verdad, no nos quieren decir que los países occidentales apoyaron a estos países bálticos que eran parte de la Unión, que eran parte del Imperio Ruso, para que se independicen del Imperio Ruso y no caigan en manos, abro comillas, de los comunistas bolcheviques, cierro comillas,
porque así lo plantearon los ingleses que apoyaron a estos países bálticos. Quisieron hacer lo mismo, y de hecho hicieron lo mismo con Ucrania. Por eso fue la guerra contra el ejército blanco, que era el ejército formado por los cosacos, que era la élite del ejército ruso, que no querían pertenecer a la Unión Soviética. Fueron derrotados. El ejército blanco fue derrotado. Y Ucrania se incorporó a la Unión Soviética, porque Ucrania se llamaba la Pequeña Rusia. Y la Pequeña Rusia se incorporó a la Unión Soviética. Eso es historia. Lo que importa es ahora la propuesta de China. Hay que sentarse a negociar la paz y respetar la comunidad internacional, respetar los acuerdos internacionales, respetar la Carta de Naciones Unidas, respetar el derecho internacional, porque solo eso va a permitir que los países vivamos en paz. Ningún país tiene autoridad para incorporarse o meterse o introducirse en la vida de otros países. Cada país sabe cómo se organiza. Cada país sabe cómo resuelve sus problemas. ¿Habrán dictaduras? Sí. ¿El pueblo se levantará contra esa dictadura? Sí. ¿Y conseguirá liberarse de las dictaduras? Sí. Pero no podemos aceptar que se organice un golpe de Estado como el que le hicieron a Habermas en Guatemala, a Arbenz en Guatemala, financiado por la CIA. No podemos aceptar que bajo el supuesto de que en Irak no hay democracia y que estaba preparando bombas químicas, armamento químico, sin ninguna prueba, la OTAN y Estados Unidos invadan Irak, invadan Afganistán, armen primero a los talibanes para destruir la República Democrática de Afganistán. No debe haber ningún país que se meta en los asuntos internos de otro país. Y China es claro en eso. Los problemas de cada país los resuelve cada país, con respeto al derecho internacional, con respeto a las normas de las Naciones Unidas, que hay algunos países que no las quieren respetar, como es el caso de Estados Unidos y como es el caso de los países que conforman la OTAN. Soy Juan Camborda, Ledesma. Esta es mi opinión sobre el caso de la propuesta de China para la paz. Y la otra nota que tenemos que ver es una nota preocupante. Alemania prácticamente está ingresando a un proceso deflacionario, no inflacionario, sino deflacionario. Es decir, está entrando a un proceso de crisis generalizada en su economía. ¿Por qué? Porque su economía no ha crecido, sino ha decrecido, y los pronósticos para este primer trimestre son más pesimistas que los pronósticos que lo que sucedió en el último trimestre del 2022. Va a seguir cayendo su economía. Va a haber más desempleo, encarecimiento. La gente se va a sentir cada vez con menores condiciones para mejorar. Alemania, el que estaba liderando Europa, va a pagar las consecuencias de las sanciones contra Rusia y especialmente del atentado terrorista dirigido por Estados Unidos contra los gasoductos del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Segundo, los bancos están comenzando a tener problemas muy serios. No solo
el Silvan, el Banco del Valle del Silicio, que en Estados Unidos ha quebrado. No solamente el Swiss Bank, un banco suizo muy fuerte, está en problemas. También el Banco Central, el banco más importante de Alemania, el Deutsche Bank, está seriamente en problemas. La banca está sintiendo la caída del comercio mundial y está sintiendo los efectos de la guerra. Y eso puede generar también una crisis en otros países, entre ellos el Perú. Esta es mi situación y el balance de lo que ha ocurrido la semana que pasó. Esperamos mejores noticias en esta semana, que se sienten realmente a hablar de paz y no hablar de guerra. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, sígueme en YouTube como Juan Camborda Ledesma, Instagram Camborda47 y deja tus opiniones, son valiosas porque nos hacen pensar no solamente en el futuro del país, sino en el futuro de la humanidad.